El funeral de mi hijo de 6 años era el mismo fin de semana que la fiesta de mi hermana mayor. Mi madre me exigió no arruinar el ambiente, porque la fiesta era más importante. Lo que olvidó es que la casa donde celebran es mía y yo controlo el fideicomiso familiar. El teléfono sonó, un chillido electrónico agudo y fuera de lugar que profanó el silencio sagrado del cuarto de mi hijo. Llevaba 3 días muerto. 72 horas en las que el universo se había contraído hasta convertirse en las 4 paredes de esta habitación. El mundo exterior había perdido su color, su sonido, su sentido. Estaba sentada en el suelo de lana, junto a su pequeña cama con dosel en forma de cohete, abrazando a Rexy, su dinosaurio de felpa con un ojo de botón colgando de un hilo, testigo de innumerables batallas imaginarias y noches de consuelo. El cuarto todavía olía a él, una mezcla agridulce de jabón de lavanda, de plastilina y de esa esencia pura e inocente que solo tienen los niños antes de que el mundo los toque. Cada bocanada de aire era una tortura, un recordatorio físico y brutal de la risa que ya no llenaría ese espacio, de los piececitos que ya no correrían por el pasillo. En la pantalla de mi móvil, la palabra «mamá» brillaba con una luz blanca y fría. Por un instante fugaz, una chispa de esperanza infantil, un reflejo condicionado por años de anhelo, se encendió en mí. Quizás llamaba para decir que vendría, que se saltaría su clase de yoga o su almuerzo con amigas. Que me traería un termo de ese café cargado que me gustaba y se sentaría conmigo en este silencio aplastante, sin necesidad de palabras. Quizás, por una vez, sería la madre que siempre necesité, la que aparecía en las películas, la que te arropa el alma. ¡Qué ilusa! La esperanza es lo último que muere, dicen, pero la mía llevaba mucho tiempo en cuidados intensivos. Deslicé el dedo tembloroso para contestar, y el sonido de mi propia voz me sorprendió, era un susurro ronco, ajeno. «Hola. Adelaida, hija, ¿cómo estás?» La voz de mi madre, Genoveva, sonaba extrañamente animada, con una energía vibrante que chocaba violentamente con la atmósfera de mi mundo. Era como si estuviera llamando para hablar del clima desde un país soleado y lejano. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. «¿Cómo crees que estoy, mamá? Acabo de perder a mi hijo». Las palabras salieron con más filo del que pretendía, cada sílaba era un fragmento de vidrio roto. Hubo una pausa, apenas un segundo, pero en ella sentí su irritación, su impaciencia ante mi falta de decoro social. «Sí, claro, lo sé, cariño. Es terrible, una verdadera tragedia». Su tono era el que se usa para hablar de un accidente en las noticias, distante, protocolario. No era el tono de una abuela que ha perdido a su único nieto. «Pero justo por eso te llamo. Necesitamos hablar de algo importante». Me tensé. Conocía ese tono a la perfección. Era el preludio de una petición, de una exigencia envuelta en el celofán de una falsa preocupación. Era el tono que usaba cuando necesitaba algo de mí. «¿Qué pasa?» «Bueno, como sabes, el cumpleaños de tu hermana es este sábado». «Berenice. Mi hermana mayor». La luz de los ojos de mi madre, el sol alrededor del cual giraba todo el sistema planetario familiar. La princesa heredera de un reino de apariencias. Cumple 35, Adelaida. Es un hito, ¿entiendes? Lleva un año planeando esta fiesta. Ha contratado a los mejores organizadores de la ciudad, viene gente muy importante, es algo grande, realmente grande. Escuchaba el zumbido de mis propios oídos, un ruido blanco que amenazaba con ahogar su voz. ¿A dónde quería llegar con esto? ¿Qué clase de universo paralelo habitaba en el que esta conversación tenía sentido? El caso es, continuó, su voz bajando a un tono conspirador, como si me estuviera haciendo partícipe de un secreto de Estado, que nos preocupa un poco, el ambiente. ¿El ambiente?, repetí, la palabra absurda en mi boca. Sí. Con lo de Tadeo. El funeral es el sábado por la mañana, ¿verdad? Su voz ni siquiera flaqueó al decir su nombre. Era solo un dato logístico. Sí, mamá. El funeral de tu nieto es el sábado. La acidez en mi voz era inconfundible. Exacto.
Y la fiesta es por la noche. Y, francamente, nos preocupa que que tu tristeza pueda, ya sabes, arruinarle el día a Berenice. Ella ha trabajado tan duro en esto. Ha invertido tanto emocional y económicamente. No sería justo para ella. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido. Apreté a Rexy con tanta fuerza que el ojo de botón se clavó en mi palma. No podía ser real. Tenía que ser una pesadilla, un delirio provocado por el dolor y la falta de sueño. ¿Qué estás tratando de decirme, mamá? Mi voz temblaba, no de tristeza, sino de una rabia helada, pura, que empezaba a subir por mi columna vertebral como mercurio. Genoveva suspiró, un sonido cargado de impaciencia, como si yo fuera una niña lenta que no entendía algo obvio. Cariño, lo que digo es que entendemos tu dolor, de verdad que sí. Pero la vida sigue. Berenice merece celebrar. Solo te pedimos que manejes tu luto con discreción ese día. Que seas considerada. Quizás incluso podrías no venir a la fiesta, lo entenderíamos perfectamente. De hecho, sería lo mejor para todos. Y entonces, lanzó la frase. La frase que se grabaría a fuego en mi memoria, la frase que demolería los últimos vestigios de mi esperanza, la frase que lo cambiaría todo. Adelaida, escúchame. La fiesta de tu hermana es más importante que tu luto ahora mismo. La familia necesita seguir adelante. Silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que podía oír el latido de mi corazón, martillando contra mis costillas como un prisionero desesperado que intenta derribar la puerta de su celda. No había nada más que decir. No había argumento posible contra una lógica tan monstruosa. Colgué. No dije adiós. No grité. Simplemente presioné el botón rojo con el pulgar y dejé caer el teléfono sobre la alfombra. El golpe fue sordo, ahogado. Me quedé inmóvil, mirando la pared donde Tadeo había dibujado con un crayón azul una familia de cohetes espaciales. Papá cohete, mamá cohete y Tadeo cohete. Su obra maestra, me había dicho con orgullo. Mi pequeño astronauta, que se había ido en un viaje sin retorno, a un lugar donde mi amor ya no podía protegerlo. Más importante. La fiesta de Berenice. Sus 35 años. Sus amigos influyentes. Su vestido de diseñador. Su necesidad insaciable de ser el centro del universo. Todo eso era más importante que el agujero negro que se había abierto en mi pecho. Más importante que el cuerpo de mi hijo de 6 años, que yacía frío y solo en una funeraria. Me levanté. Mis piernas se sentían extrañas, como si pertenecieran a otra persona. Caminé por el pasillo de mi casa. La casa que había comprado con Ignacio, mi difunto esposo, usando cada centavo del seguro de vida que él me había dejado para protegernos. La casa que mi familia creía que era, de todos, un lugar conveniente para sus reuniones y eventos. La casa donde planeaban celebrar mientras yo enterraba a mi hijo. Una calma gélida, antinatural, se apoderó de mí. No era resignación. No era aceptación. Era la calma del ojo de un huracán, el silencio antes de que los vientos lo arrasen todo. Se habían equivocado. Habían cometido un error de cálculo fatal. Mi luto no era un inconveniente. Mi luto no era una debilidad. Era un arma. Y acababan de enseñarme cómo usarla. Mientras la rabia hervía a fuego lento dentro de mí, convirtiendo mi dolor en combustible, mi mente comenzó a proyectar imágenes. No eran recuerdos borrosos y nostálgicos, sino fragmentos nítidos, definidos, de un pasado que de repente cobraban un sentido terrible y claro. Era como si estuviera caminando por un museo privado y macabro, el museo de mis propias humillaciones, donde cada recuerdo era una pieza de exhibición perfectamente iluminada, demostrando una verdad innegable. Para mi familia, yo siempre había sido secundaria, un personaje de reparto en la brillante obra de teatro protagonizada por Berenice. La primera sala del museo me llevó a mis 18 años. La luz del sol entraba por la ventana de la sala, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire.
Sostenía en mis manos el sobregrueso de la mejor universidad de diseño del país. Mis manos temblaban tanto que casi rompo el papel. Dentro, la carta de aceptación y la notificación de una beca completa. Era la validación de años de trabajo, de noches sin dormir dibujando, de sacrificar fiestas y salidas por mi portafolio. Corrí escaleras abajo, con el corazón desbocado de alegría, para mostrársela a mi madre. Genoveva estaba sentada en su sillón favorito, con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, absorta en una revista de sociedad. Berenice, que tenía 21, estaba tirada en el sofá, hablando por teléfono sobre algún chico. «Mamá, mira», exclamé, agitando la carta. Genoveva la tomó con desgana, la leyó por encima, sus labios apretados en una línea fina. «Ah, qué bien», dijo, sin levantar la vista. Devolvió la carta a mis manos y se ajustó las gafas. «Al menos nos ahorraremos esa colegiatura». Y eso fue todo. Volvió a su revista. Berenice ni siquiera se inmutó. No hubo un abrazo, no hubo un «estoy orgullosa de ti», no hubo una llamada al resto de la familia para compartir la noticia. Mi mayor logro académico, mi pasaporte a un futuro soñado, fue reducido a una simple transacción económica, a una molestia menos en el presupuesto familiar. Unas semanas después, Berenice llegó a casa agitando un bolso de marca. «Me ascendieron a coordinadora junior», anunció con aire triunfal. El puesto apenas era un escalón por encima de ser asistente, pero en su mundo, era como haber sido nombrada CEO. Esa misma noche, Genoveva organizó una cena improvisada para 50 personas. Llamó a restaurantes, encargó flores, y la casa se llenó de gente que felicitaba a Berenice por su meteórico ascenso. Recuerdo estar en la cocina, ayudando a la empleada a servir canapés, mientras mi madre brindaba con champán por el brillante futuro de mi Berenice, que siempre consigue lo que quiere. Yo era invisible. Mi beca, mi futuro, se habían desvanecido en la sombra del nuevo bolso de mi hermana. Caminé mentalmente hacia la siguiente sala del museo, más grande y dolorosa. El día de mi boda. Estaba parada frente al espejo del vestidor, sintiéndome por primera vez en mi vida genuinamente hermosa, no como la hermana inteligente o la chica creativa, sino ampliamente hermosa. El vestido, diseñado por mí misma, era de una seda sencilla y elegante, el resultado de meses de bocetos y costuras. Era mi sueño hecho realidad. Ignacio, mi Ignacio, con su sonrisa tranquila y su amor incondicional, me esperaba en el altar. Él era mi refugio, mi paz. Entonces, Berenice entró en la habitación, sosteniendo una copa de vino tinto. «Ay, hermanita, estás preciosa. Absolutamente radiante». «Un brindis por ti», exclamó con una sonrisa demasiado amplia, demasiado brillante. Se acercó para darme un abrazo. Y entonces, tropezó. El contenido de la copa se derramó en una cascada roja y pegajosa por la falda de seda blanca de mi vestido, creando una mancha horrible, imposible de ignorar, justo en el frente. El pánico se apoderó de mí. Vi mi reflejo manchado y sentí que las lágrimas picaban en mis ojos. Berenice soltó un UPS, teatral, cubriéndose la boca con la mano. «Soy tan torpe. Lo siento muchísimo. Es que este vestido tuyo es tan blanco, es imposible no mancharlo». Antes de que pudiera reaccionar, mi madre entró. Su primera mirada no fue de simpatía hacia mí, sino de pura irritación. «¿Pero qué has hecho, Adelaida? Siempre tan descuidada. ¿No podías tener más cuidado el día de tu propia boda?». No le preguntó a Berenice qué había pasado. Me culpó a mí, a la víctima. Pasó la siguiente media hora intentando tapar la mancha con alfileres y un chal que no combinaba, mientras repetía: «Ahora tenemos que darnos prisa, no podemos hacer esperar a los invitados y hacer el ridículo. Camina con esto puesto y sonríe». Caminé hacia el altar sintiéndome manchada, no solo por el vino, sino por la injusticia. Sentí las miradas de los invitados, los susurros. Ignacio, al verme, borró la sonrisa de su rostro, su mirada llena de preocupación. Me tomó de la mano y me susurró: «Sigues siendo la mujer más hermosa de este mundo».
Su amor era mi único salvavidas en el mar de la crueldad de mi familia. La última y más dolorosa exhibición del museo era la más reciente, la que todavía olía a antiséptico y a miedo. La sala del hospital. Tadeo, mi pequeño, estaba pálido y frágil en la enorme cama blanca, conectado a una maraña de tubos y monitores que pitaban con una monotonía aterradora. Llevaba meses luchando contra la leucemia, una batalla injusta que sabíamos que estábamos perdiendo. Durante esos meses, viví en el hospital. Dormía en un sillón reclinable, comía sándwiches rancios de máquinas expendedoras y mi único propósito en la vida era sostener la mano de mi hijo, leerle cuentos y fingir una valentía que no sentía. Berenice nunca fue. Ni una sola vez. Sus excusas eran variadas, cada una más insultante que la anterior. Es que no soporto la energía de los hospitales, me deprime demasiado. Tengo una entrega súper importante en el trabajo, estoy hasta arriba. Justo iba a ir, pero me invitaron a un evento de networking que no podía perderme. Mi hijo se estaba muriendo, y a ella le preocupaba su energía y su carrera. Genoveva apareció esporádicamente. Llegaba vestida impecablemente, como si fuera a una gala benéfica. Me daba 2 besos al aire, evitando cualquier contacto real. Se acercaba a la cama de Tadeo el tiempo justo para tomarse una selfie, siempre con cuidado de que los tubos más feos no salieran en la foto. Luego la subía a sus redes sociales con pies de foto como, aquí, dándole fuerzas a mi guerrero. La familia lo es todo, o, el amor de una abuela es la mejor medicina. Después de 5 minutos, miraba su Rolex y decía, bueno, cariño, tengo un compromiso, una comida benéfica. No puedo faltar. Y se iba, dejando tras de sí una estela de perfume caro y un vacío aún más profundo. El día que Tadeo murió, mientras yo sostenía su mano y sentía como su último aliento se desvanecía, llamé a mi madre desde el pasillo del hospital. Lloraba tan fuerte que las palabras se ahogaban en mi garganta. Se ha ido, mamá. Tadeo se ha ido. Su respuesta, al otro lado de la línea, fue, ay, hija, qué terrible. Lo siento mucho. Escucha, ahora mismo estoy en medio de una reunión muy importante para la planeación de la fiesta de Berenice. Es con los del catering. ¿Te llamo más tarde? Nunca devolvió la llamada. De pie en el pasillo de mi casa, el museo cerró sus puertas. Las piezas encajaban con una claridad devastadora. Esto no era un desliz, no era un error de juicio. Era un patrón. Un patrón de desprecio, de invalidación, de una crueldad tan arraigada que se había vuelto normal para ellas. La fiesta de Berenice no era solo una fiesta. Era el último clavo en el ataúd de mi paciencia. Era la declaración final de que mi dolor, mi pérdida, mi hijo, no significaban nada. Se equivocaban. Significaba todo. Y por Tadeo, por Ignacio, y por esa chica de 18 años con su carta de beca, les iba a demostrar el verdadero significado de la palabra importante. La calma gélida que me había invadido tras la llamada de mi madre se mantuvo durante los 2 días siguientes. Fue una calma extraña, antinatural, una especie de armadura emocional que me permitió funcionar. Organicé los detalles del funeral de Tadeo con una precisión mecánica, como si estuviera gestionando un proyecto de diseño más. Elegí las flores blancas que a él le gustaban, seleccionando la música suave de piano que lo arrullaba para dormir. Cada decisión era un acto de amor, un último servicio a mi pequeño. Mi mente se había convertido en una fortaleza, y el dolor, aunque inmenso, estaba contenido tras sus muros, esperando el momento de convertirse en acción. Estaba en la cocina el miércoles por la tarde, mirando sin ver una taza de té que se enfriaba, cuando el timbre sonó. El sonido me sobresaltó. No esperaba a nadie. Mi tío Fermín vendría más tarde, y mis suegros, destrozados, respetaban mi necesidad de soledad con una delicadeza que mi propia familia era incapaz de comprender. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Mi corazón dio un vuelco y se hundió hasta el estómago. Eran ellas. Genoveva y Berenice, de pie en mi porche, con gafas de sol de diseñador y una actitud de propietarias. No estaban solas.
Las acompañaba un hombre con un traje demasiado ajustado, una carpeta bajo el brazo y un aire pretencioso. Abrí la puerta. No las invité a pasar, simplemente me quedé allí, bloqueando el paso. ¿Qué hacen aquí? Adelaida, por favor, no empieces con tus dramas, dijo Genoveva, haciéndome a un lado con un gesto de la mano y entrando como si fuera su propia casa. Su perfume invadió el vestíbulo, un aroma floral y caro que de repente me pareció nauseabundo. Berenice y el hombre la siguieron. Este es Pierre, el organizador de la fiesta. Un genio, tienes que verlo. Solo hemos venido a tomar unas medidas y a confirmar algunos detalles logísticos. No tardaremos. Me quedé helada en el umbral, viéndolos invadir mi espacio, mi santuario de duelo. Pierre, el organizador, sacó una cinta métrica y comenzó a medir el espacio del jardín visible desde la puerta, dictando números a su teléfono. Creo que aquí, donde está ese columpio, podemos poner el escenario para la banda, dijo Berenice, señalando con un gesto displicente el pequeño columpio de madera que Ignacio le había construido a Tadeo para su cuarto cumpleaños. Todavía tenía grabadas sus iniciales en un corazón. Obviamente, habría que quitarlo. Ocupa demasiado espacio y es un poco infantil para el ambiente, chic, que busco. Un sonido gutural, bajo y animal, escapó de mi garganta. ¿Quitarlo? Berenice se giró, fastidiada, como si yo fuera una niña caprichosa. Ay, por favor, Adelaida, no seas tan sentimental. Es solo un columpio. Además, ¿para qué lo quieres ya? Esa fue la frase. No fue solo una frase. Fue la profanación de un recuerdo sagrado. Fue la demostración final de que para ella, mi hijo no era más que un objeto que ya no se usaba. La fortaleza que había construido en mi mente se hizo añicos, pero lo que salió no fue dolor, fue una furia pura, blanca y cegadora. Caminé hacia ella, mi cuerpo temblando con una energía que no sabía que poseía, y me paré a escasos centímetros de su cara. Pude ver el reflejo de mi propio rostro descompuesto en sus gafas de sol. No te atrevas, siseé, mi voz tan baja y afilada como el filo de un bisturí. Incluso ella, siempre tan arrogante, retrocedió un paso, sorprendida. No te atrevas a hablar de mi hijo. No te atrevas a tocar sus cosas. Y no te atrevas a dar un paso más en mi casa. ¿Tu casa? Genoveva intervino, con una risa condescendiente que pretendía humillarme. Adelaida, esta es la casa familiar. Siempre lo ha sido. No, respondí, girándome para enfrentarla, mi mirada clavada en la suya. Esta es mi casa. Ignacio y yo la compramos. Está a mi nombre. Cada ladrillo, cada ventana, cada maldita teja. Y ustedes no son bienvenidas aquí. Pierre, el organizador, nos miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera presenciando un accidente de coche a cámara lenta. Estás siendo increíblemente egoísta, gritó Berenice, recuperando la compostura. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te hemos apoyado. La risa que salió de mí fue amarga, rota, un sonido horrible. ¿Apoyado? ¿Cuándo? ¿Cuándo ignoraron mis logros? ¿Cuándo arruinaron mi boda? ¿Cuándo dejaron que mi hijo muriera solo en un hospital mientras planeaban esta estúpida y superficial fiesta? Ya basta, Adelaida, ordenó Genoveva, su rostro enrojecido. Estás agotada y no sabes lo que dices. Estás haciendo una escena. Pierre es un profesional muy respetado. Miré a Pierre, que parecía desear que la tierra se lo tragara. Señor Pierre, dije con una calma mortal. Le sugiero que se vaya. Ahora mismo. No habrá ninguna fiesta en esta propiedad. Si usted o su equipo intentan poner un pie aquí de nuevo, lo consideraré una violación de la propiedad privada y llamaré a la policía. El hombre palideció, recogió su carpeta y, tras una rápida mirada de disculpa, salió casi corriendo. ¿Ves lo que has hecho?, chilló Berenice. Lo has asustado. Eres una arpía. Salgan de mi casa, repetí, abriendo la puerta principal de par en par. No nos puedes echar, dijo Genoveva,
cruzándose de brazos. Soy tu madre. Y yo soy la dueña de esta casa. Y la madre del niño al que acaban de insultar en su propia casa, repliqué, mi voz subiendo de volumen por primera vez. Ustedes no entienden el dolor, solo entienden el poder y la vergüenza. Y les juro por la memoria de mi hijo que van a conocer ambas cosas. Ahora, fuera. Se quedaron mirándome, sorprendidas por la ferocidad de mi voz. Por primera vez en sus vidas, no tenían una respuesta. No tenían el control. Lentamente, derrotadas, salieron. Cerré la puerta de un portazo que hizo vibrar las ventanas. Me apoyé contra la madera, con el corazón latiendo desbocado. El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez era diferente. No era un silencio de duelo, era un silencio de guerra. La línea había sido cruzada. Ya no había vuelta atrás. Ya no se trataba de detener una fiesta. Se trataba de reclamar mi vida. Después de que la puerta se cerró con un eco definitivo, me deslicé hasta el suelo, la adrenalina abandonando mi cuerpo de golpe y dejando un vacío tembloroso. Mis piernas no me sostenían. Me abracé las rodillas, apoyando la frente en ellas, y todo el peso de lo que acababa de hacer cayó sobre mí. ¿Qué había hecho? La cara de estupefacción de mi madre, la furia impotente de Berenice. Había detonado una bomba nuclear en el centro de lo que quedaba de mi familia. Había declarado la guerra, pero ahora, en la soledad de mi casa, una oleada de duda y miedo me invadió. Fui al despacho, el lugar donde Ignacio y yo habíamos pasado tantas noches dibujando planos, soñando con edificios y con un futuro que ya nunca existiría. Era mi espacio seguro. Abrí un cajón y saqué una foto de él, tomada en nuestras últimas vacaciones, antes de la enfermedad. Sonreía, con esos ojos amables y profundos que siempre parecían ver lo mejor de las personas, incluso de mi familia. ¿Estarías de acuerdo con esto, mi amor?, susurré a la foto, mis dedos trazando su rostro. ¿Querrías que me convirtiera en esto? ¿En alguien que usa el dinero y el poder para herir? ¿En alguien tan fría como ellas? Ignacio siempre había sido mi ancla, el que me animaba a ser paciente, a tratar de entenderlas. Son tu familia, Adelaida, solía decir con su calma infinita mientras yo le contaba alguna nueva afrenta. Están hechas de otro material, no saben hacerlo mejor. Pero él no estaba aquí para ver hasta qué punto habían llegado. Él no estaba aquí para verlas intentar borrar el columpio de su hijo. El miedo se apoderó de mí. El miedo a convertirme en una versión de ellas, fría y calculadora. El miedo a que, en mi intento de hacer justicia, terminara perdiendo la poca humanidad que me quedaba, la calidez que Ignacio tanto amaba de mí. Las lágrimas que no había llorado frente a ellas comenzaron a brotar, calientes y amargas, cayendo sobre el cristal del portarretratos. Lloré por Tadeo, lloré por Ignacio, y lloré por la madre y la hermana que nunca tuve. Fue entonces cuando mi mirada se posó en un pequeño marco en el escritorio. No era una foto, sino una frase que Ignacio había enmarcado para mí después de que Berenice saboteara la presentación de uno de mis primeros proyectos importantes, olvidándose de enviar la invitación al cliente principal. Era una cita de un arquitecto famoso, pero debajo, con su propia letra elegante y precisa, Ignacio había añadido algo: tu fuerza no está en complacerlos, Adelaida. Está en los mundos que construyes. Construye el tuyo. Las palabras resonaron en el silencio. Construye el tuyo. Mi mundo ahora era un campo de ruinas, pero entre los escombros estaban los cimientos de algo nuevo, la memoria de mi hijo, mi propia dignidad. Proteger eso no era un acto de crueldad, era un acto de construcción. Defender mi santuario no era venganza, era supervivencia. El temblor cesó. La duda se disipó, reemplazada por una claridad de propósito tan afilada como un diamante. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. No iba a ser como ellas. No iba a actuar por puro despecho. Iba a actuar con precisión, con legalidad y con una justicia implacable. Lo primero que hice fue llamar a mi tío Fermín. Era el hermano menor de mi madre, un hombre sensato y de corazón noble, repudiado por la familia por haberse casado con una mujer por debajo de su clase.
Siempre me había tratado con un cariño que Genoveva parecía incapaz de sentir. Le conté todo, desde la llamada hasta la invasión. Escuchó en silencio, y cuando terminé, solo oí su respiración profunda al otro lado de la línea. Esa mujer, mi hermana, ha perdido el juicio, dijo finalmente, su voz cargada de una tristeza antigua. Ya era hora, sobrina. ¿Qué necesitas? Tu apoyo moral, le dije, sintiendo un nudo de gratitud en la garganta. Y que me recuerdes por qué hago esto si vuelvo a dudar. Nunca lo dudes, respondió con firmeza. Lo haces por Tadeo. Y por ti. Tu abuelo estaría orgulloso. Colgué y me dirigí a la caja fuerte oculta detrás de un cuadro impresionista en el despacho. Marqué la combinación. Dentro, junto a las joyas de mi boda y los primeros zapatos de Tadeo, estaba la carpeta de cuero que contenía mi arsenal. La saqué y la puse sobre el escritorio. La abrí. Allí estaban, la escritura de la casa, a mi nombre como única propietaria, un documento que mi abuelo materno había insistido en formalizar antes de morir, usando el dinero de la herencia de Ignacio para asegurar mi independencia. Mi familia nunca supo los detalles, asumieron que era una compleja maniobra fiscal para proteger el patrimonio. Y el segundo documento, el más importante, el acta constitutiva del fideicomiso familiar, legado. Mi abuelo, un hombre astuto que conocía bien a sus hijas, había dejado la mayor parte de su fortuna en este fideicomiso. Y había estipulado una cláusula muy específica, la cláusula 12b, que yo había memorizado. Al cumplir los 30 años, yo, Adelaida, me convertiría en la CEO administradora principal junto a su abogado de confianza, el licenciado Rivas. Tenía poder de veto sobre cualquier gasto considerado, frívolo o no esencial para el bienestar de los beneficiarios. Había cumplido los 30 hacía 2 años. Ellas lo habían olvidado, o más probablemente, nunca lo habían leído. Cogí el teléfono y marqué el número del licenciado Rivas. Era un hombre mayor, de la vieja escuela, leal a la memoria de mi abuelo hasta la médula. Licenciado, dije, mi voz firme. Soy Adelaida. Necesito invocar la cláusula 12b del fideicomiso. Con efecto inmediato. Le expliqué la situación. Escuchó pacientemente, con algún carraspeo ocasional que denotaba su indignación. Cuando terminé, hubo una pausa. Su abuelo era un hombre muy sabio, dijo finalmente. Siempre me dijo, cuida de Adelaida, Rivas. Es la única con cimientos sólidos. Sabía que este día llegaría. Redactaré las notificaciones ahora mismo. ¿A dónde las enviamos? Le di las instrucciones. Una orden formal al banco, congelando la línea de crédito del fideicomiso que Berenice usaba como su alcancía personal para bolsos y viajes. Una carta certificada a la nueva empresa de eventos que seguramente ya habrían contratado, informándoles de la cancelación del pago y de las posibles consecuencias legales de proceder. Pero faltaba algo más. Un golpe final. No solo iba a quitarles el dinero. Iba a transformar su celebración de egoísmo en un acto de verdadero legado. Llamé a la directora del hospital infantil, donde Tadeo había pasado sus últimos meses. La doctora Campos era una mujer admirable que luchaba cada día por sus pequeños pacientes. Le expliqué que quería hacer una donación significativa en memoria de mi hijo, usando los fondos de un fideicomiso familiar. Y le hice una petición extraña. Me gustaría invitar a un representante del hospital, quizás a usted misma, a un evento privado este sábado por la noche, le dije. Para recibir la donación en persona. Creo que sería impactante y beneficioso para la visibilidad del hospital. La directora, una mujer comprensiva que había visto mi dolor de cerca, aceptó sin dudar. El plan estaba en marcha. Cada pieza en su lugar. No era solo una venganza. Era una reclamación. Era una redefinición de la palabra familia. Y era una promesa a mi hijo de que su vida, aunque corta, tendría un eco de justicia y amor que resonaría mucho después de que la música de la estúpida fiesta de su tía se hubiera desvanecido. El sábado por la mañana amaneció gris, el cielo cubierto por un manto de nubes que parecía compartir mi luto. El aire era frío y quieto,
y cada ráfaga de viento parecía susurrar el nombre de Tadeo. Era el día en que diría mi último adiós terrenal a mi hijo. La funeraria había preparado una pequeña capilla, tal como lo pedí. No quería un espectáculo. Quería un santuario. El ataúd blanco, dolorosamente pequeño, estaba en el centro, rodeado de incontables arreglos de flores blancas, lirios, rosas, y nubes de aliento de bebé que parecían pequeñas constelaciones. El aroma dulce y denso llenaba el aire, un perfume de despedida que se me clavaba en el alma. Llegué temprano, necesitaba un momento a solas con él. Me arrodillé junto al ataúd y acaricié la madera pulida y fría. No lloré. Sentía como si mi cuerpo hubiera agotado todas sus lágrimas en los meses anteriores, dejando solo un desierto de dolor silencioso y árido. Le hablé en susurros, contándole cuánto lo amaba, cuánto lo extrañaba, como cada rincón de la casa gritaba su ausencia. Le prometí que nunca lo olvidaría, que su risa seguiría siendo la banda sonora de mi vida, aunque solo fuera en mi memoria. Le conté de los girasoles que plantaría, para que siempre mirara al sol, donde quiera que estuviera. Poco a poco, empezaron a llegar. Mis suegros, los padres de Ignacio, con los rostros devastados, envejecidos por una doble capa de duelo. Me abrazaron con la fuerza de quienes compartían la misma pérdida irreparable, un amor que trascendía los lazos de sangre. Estamos aquí para ti, hija, me susurró mi suegra, y en sus palabras había una sinceridad que mi propia madre nunca me había ofrecido. El tío Fermín llegó solo, con un traje oscuro que le quedaba un poco grande y los ojos enrojecidos, pero una expresión de apoyo incondicional. Puso una mano en mi hombro y se quedó a mi lado, un pilar silencioso en mi tormenta. Llegaron mis amigos más cercanos, aquellos que me habían llevado comida al hospital a medianoche, que habían escuchado mis llantos incoherentes a las 3 de la mañana, que no me ofrecían frases vacías, sino su simple y reconfortante presencia. La maestra de Tadeo, la señorita Elena, vino con un dibujo que sus compañeros de clase habían hecho para él, un cielo lleno de estrellas y un cohete con el nombre, Tadeo, en la cabina, volando hacia una luna sonriente. Me lo entregó con los ojos llenos de lágrimas. Éramos apenas 20 personas, un pequeño círculo de amor verdadero que rodeaba la memoria de mi hijo. Y en ese círculo, había un vacío evidente. Un vacío tan grande y oscuro que gritaba más fuerte que cualquier palabra, que cualquier llanto. Mi madre no estaba. Mi hermana no estaba. No habían llamado. No habían enviado flores. No habían mandado un simple mensaje de texto. Su ausencia era una declaración, una última bofetada, una firma en el documento de su propia sentencia emocional. En el día más oscuro de mi vida, habían elegido conscientemente no estar. Habían elegido los canapés, el champán, los vestidos de fiesta. La ceremonia fue breve y hermosa. El sacerdote, un hombre anciano y amable, habló de la luz que los niños traen al mundo y cómo esa luz nunca se extingue realmente. Un amigo mío, un músico talentoso, tocó en la guitarra una versión instrumental de Estrellita donde estás, la canción de cuna que yo le cantaba a Tadeo cada noche. Cuando llegó mi turno, me acerqué al frente y leí una pequeña carta que había escrito, no para los presentes, sino para mi hijo. Mi querido Tadeo, mi pequeño astronauta, comencé, mi voz temblorosa pero firme. Dicen que las estrellas más brillantes se queman más rápido. Y tú, mi amor, eras la estrella más brillante de todas. Gracias por elegirme como tu mamá. Gracias por tus 6 años de risas, de abrazos de oso y de preguntas sobre los agujeros negros. Ve y explora la galaxia. Te amaré siempre, hasta la luna y de regreso. Mientras las palabras salían de mi boca, una extraña paz me invadió. Su ausencia física en ese momento no me dolía como antes. Me liberaba. Me confirmaba, sin lugar a dudas, que mi decisión era la correcta. No estaba destruyendo una familia. Estaba amputando una parte enferma que amenazaba con destruir mi alma. Al salir de la capilla hacia el cementerio, el sol se asomó tímidamente entre las nubes, y un rayo de luz iluminó el camino, como si Tadeo me enviara una señal. Mientras veía cómo bajaban el pequeño ataúd a la tierra, no sentí un final. Sentí un comienzo.
El comienzo de una vida donde el amor se demostraría con hechos, no con lazos de sangre. Una vida donde yo, y solo yo, definiría quién era mi familia. Esa tarde, mientras el sol se ponía, no me fui a casa a llorar. Me fui a casa a prepararme para la batalla. Me di una ducha larga y caliente, dejando que el agua se llevara el frío del cementerio. Me puse un vestido elegante de color azul marino, el color de los ojos de Ignacio, y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía ojeras y una tristeza profunda en los ojos, pero también tenía una chispa de acero. La mañana había sido para el duelo. La noche sería para la justicia. Llegué a mi propia casa a las 9 de la noche. Tuve que aparcar a 2 calles de distancia. La escena era surrealista, una disonancia cognitiva que me revolvió el estómago. Una fila de coches de lujo, Mercedes, BMWs, Audis, bordeaba la acera, brillando bajo las farolas. De mi jardín, del jardín donde Tadeo había aprendido a andar en bicicleta con ruedines, emanaba una música estridente, un bajo electrónico que retumbaba en mi pecho, mezclado con un torrente de risas falsas y conversaciones a gritos. Luces de neón rosas y moradas parpadeaban contra las paredes de mi hogar, barriendo la fachada en un ciclo nauseabundo, convirtiéndolo en un club nocturno de mal gusto. 2 guardias de seguridad con auriculares y trajes negros, contratados por Berenice, flanqueaban la entrada. No eran los que yo había contratado, los míos, 3 hombres discretos pero imponentes, estaban posicionados en los perímetros de la propiedad, esperando mi señal por un pequeño auricular que yo llevaba oculto. Caminé hacia la entrada, mis tacones haciendo un sonido decidido sobre el pavimento. Uno de los guardias, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, me detuvo, levantando una mano. Disculpe, señora, ¿su nombre está en la lista? Lo miré fijamente a los ojos, sin parpadear. Esta es mi casa. El hombre sonrió con condescendencia, una sonrisa ensayada para lidiar con gente que intenta colarse. Claro, señora. Por favor, su nombre para verificar. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y salió una de las amigas de Berenice, una mujer llamada Sofía, para fumar un cigarrillo. Al verme, se quedó boquiabierta, el cigarrillo colgando de sus labios. Adelaida. ¿Qué haces aquí? Su sorpresa fue tan genuina, su pánico tan evidente, que fue toda la confirmación que el guardia necesitó. Confundido, bajó la mano y se hizo a un lado. Entré. El interior era irreconocible, una profanación. Habían cubierto mis muebles de diseño, de líneas limpias y colores neutros, con telas doradas y plateadas chillonas. Había un bar improvisado con luces LED donde solía estar la mesa de juegos de Tadeo, llena de sus coches y bloques de construcción. Un DJ estaba instalado en la esquina donde yo leía cuentos a mi hijo antes de dormir, manipulando una consola que emitía un ruido infernal. Y en el centro de todo, mi hermana. Berenice llevaba un vestido plateado de lentejuelas, tan ceñido que apenas podía respirar, riendo a carcajadas, con una copa de champán en la mano. Parecía la reina de un reino de cartón, presidiendo una corte de aduladores. Mi madre, Genoveva, estaba a su lado, radiante, con un vestido rojo sangre, saludando a los invitados como si fuera la anfitriona de la gala del año, la matriarca de una dinastía próspera. Mi presencia se extendió por la sala como una mancha de tinta en el agua. Las conversaciones vacilaron, las risas se apagaron. Las cabezas se giraron. El DJ, sintiendo el cambio de ambiente, bajó el volumen de la música. El silencio cayó, pesado y expectante. Berenice me vio. Su sonrisa se congeló y luego se transformó en una mueca de furia. Dejó su copa de un golpe sobre una bandeja y se abrió paso entre la gente, seguida de cerca por mi madre. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí?, siseó Berenice, su voz un veneno concentrado. Te dije que no vinieras. Vas a arruinarlo todo. Genoveva me tomó del brazo, sus uñas pintadas de rojo clavándose en mi piel. Adelaida, hemos hablado de esto. Este no es tu lugar esta noche. Por favor, vete antes de hacer una escena. Retiré mi brazo con un movimiento brusco pero calmado. Miré a mi alrededor,
a las caras curiosas y juzgadoras de los invitados. Y entonces, hablé, mi voz clara y firme, proyectada para que todos en la sala la oyeran. Buenas noches a todos, comencé. Para aquellos que no me conocen, soy Adelaida. Y esta es mi casa. Un murmullo recorrió la sala. Vi a mi madre palidecer bajo su maquillaje. Veo que hay una confusión, continué, caminando lentamente hacia el centro de la sala. Parece que creen que están en una fiesta de cumpleaños. Pero me temo que el evento ha sido cancelado. Cállate, gritó Berenice, su rostro rojo de ira. Estás mintiendo. Estás loca de dolor. ¿De verdad?, pregunté, levantando una ceja. Saqué una copia de la escritura de la propiedad de mi bolso y la levanté. Porque este documento legal, a mi nombre como única propietaria, dice lo contrario. El silencio ahora era absoluto, tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Pero no se preocupen, añadí, con una sonrisa helada que no llegaba a mis ojos. No los he reunido aquí para nada. Como pueden ver, se ha invertido una cantidad considerable de dinero en esta reunión. Un dinero que proviene del fideicomiso familiar, legado, establecido por mi abuelo. Miré directamente a Genoveva, que parecía haber encogido. Un fideicomiso del cual, como algunos parecen haber olvidado, soy la administradora principal. En ese momento, como si fuera una señal de una obra de teatro bien ensayada, el licenciado Rivas, que había entrado discretamente por una puerta lateral, se paró a mi lado. Todo lo que la señora Adelaida dice es legalmente correcto, afirmó con su voz grave y autoritaria, que no admitía réplica. Y como administradora, continué, saboreando cada palabra, he decidido que este derroche de frivolidad no es el uso prudente que mi abuelo habría deseado para su legado. Así que he redirigido el presupuesto completo de esta fiesta. Hice una seña hacia la puerta principal. Y por ella entró la doctora Campos, la directora del hospital infantil, una mujer respetada y conocida en la ciudad, acompañada por un fotógrafo de un importante periódico local al que yo había alertado. Caminó hacia mí, con una expresión de solemne gratitud. En nombre de mi hijo, Tadeo, quien pasó sus últimos días bajo el increíble cuidado de este hospital, dije, mi voz quebrándose por primera vez, pero de emoción, no de debilidad, me complace donar el costo total de este evento, una suma de 2 millones de pesos, al ala de oncología pediátrica. Saqué un cheque ceremonial gigante, que uno de los hombres de mi equipo de seguridad me entregó, y se lo presenté a la doctora Campos entre los flashes de los teléfonos de los invitados y el del fotógrafo profesional. La fiesta ha terminado, declaré, mi voz resonando en el silencio sepulcral. Gracias por venir. Les pido que se retiren de mi propiedad de manera ordenada. El efecto de mis palabras fue instantáneo y devastador. Fue como encender una luz en una habitación llena de cucarachas, todos corrieron a esconderse en la oscuridad de la vergüenza. La doctora Campos, con una dignidad impecable que contrastaba brutalmente con la histeria de mi hermana, me agradeció en voz alta, estrechó mi mano y se retiró con su equipo, llevándose consigo el cheque y toda la legitimidad moral del evento. El fotógrafo del periódico, con los ojos brillantes de quien acaba de conseguir la historia del año, la siguió, capturando la desolación que quedaba atrás. Los invitados, atrapados entre el bochorno y la fascinación morbosa, comenzaron a moverse. Fue un éxodo silencioso y humillante. Nadie me miraba directamente a mí, pero todos miraban a mi madre y a mi hermana. Las miradas no eran de simpatía, eran de juicio. Los susurros se convirtieron en un murmullo audible, dagas de desprecio social. ¡Qué vergüenza, pobre mujer! Enterró a su hijo esta mañana, siempre supe que eran unas arribistas, pero esto es otro nivel. Vi a algunas de las mejores amigas de mi madre escabullirse sin despedirse. La fachada de Genoveva, construida durante décadas con sonrisas falsas, apariencias costosas y una férrea voluntad, se derrumbó en segundos. Su rostro, normalmente bronceado y sereno, se tornó de un color gris ceniciento. Sus labios se movían, pero no salían palabras. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en una de las ridículas mesas doradas para no caer. Sus amigas, las mismas que minutos antes la adulaban y reían de sus chistes,
ahora evitaban su mirada y se apresuraban hacia la salida como si el edificio estuviera en llamas. La habían abandonado. Su estatus social, su bien más preciado, se evaporó ante sus ojos. Berenice, sin embargo, sin estatus social que perder porque nunca lo tuvo realmente, reaccionó de la única manera que sabía, con una explosión de ira narcisista. «Tú», gritó, señalándome con un dedo tembloroso, sus ojos desorbitados. «Eres un monstruo. Un monstruo envidioso y retorcido. Siempre lo has sido. No soportabas que yo fuera feliz, que yo tuviera mi momento». Se abalanzó hacia mí, con las uñas como garras, pero mi equipo de seguridad, 2 hombres corpulentos y discretos que habían aparecido a mi lado, se interpusieron en su camino sin siquiera tocarla. Su simple presencia era una barrera infranqueable. Berenice, frustrada, agarró una copa de champán de una mesa y la arrojó contra la pared, donde se hizo añicos con un sonido violento. «¿Tu momento?», respondí, mi voz ahora tranquila, casi conversacional, la calma en medio de su huracán. «¿Creías que este era tu momento? ¿La misma noche en que tu único sobrino fue enterrado? ¿Qué clase de alma vacía tienes que ser para pensar eso?» «Él ya no está», aulló ella, y esas palabras, tan crueles, tan definitivas, me golpearon con la fuerza de un puñetazo. «Pero yo sí. Y merecía mi fiesta. La arruinaste. Arruinaste mi vida». No discutí. No me defendí. Simplemente la miré. Y en esa mirada, le dejé ver todo el desprecio que sentía. Un desprecio tan profundo y absoluto que era más hiriente que cualquier grito. Me giré hacia mi madre, que seguía paralizada, viendo su mundo social desintegrarse ante sus ojos. «Madre», dije, y la palabra sonó extraña, hueca. «La farsa ha terminado. Berenice tiene 24 horas para sacar todas sus pertenencias de la habitación de invitados de mi casa. He hecho que cambien las cerraduras mañana a primera hora. Y la tarjeta de crédito del fideicomiso ha sido cancelada. A partir de ahora, cualquier comunicación que deseen tener conmigo o con su nieta se hará a través del licenciado Rivas». Caminé hacia la puerta de mi despacho y la abrí. Antes de entrar, me detuve y les di una última mirada. Estaban solas en medio del salón devastado, rodeadas de globos desinflados y sueños rotos. Eran las reinas de un reino en ruinas. «Se acabó el juego», dije en voz baja, más para mí que para ellas. Entré en el despacho y cerré la puerta. El sonido del clic del pestillo fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Afuera, el caos continuó por un rato, los gritos de Berenice, los sollozos ahogados de Genoveva, el murmullo final de los últimos invitados huyendo de la escena del desastre social. El personal del catering, confundido, empezó a recoger las cosas en un silencio incómodo. Yo no escuché. Me senté en el sillón de Ignacio, respiré hondo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso del mundo se levantaba un poco de mis hombros. La justicia no me devolvería a mi hijo, pero me había devuelto a mí misma. Ha pasado un mes. La casa vuelve a ser un hogar, no un escenario. El silencio ya no es opresivo, es pacífico. Me tomó una semana entera quitar cada rastro de esa noche. Regalé las telas doradas, tiré las copas rotas y contraté a una empresa para que hiciera una limpieza profunda. Quería eliminar no solo la suciedad, sino también la energía tóxica que habían dejado atrás. Ahora, el aire huele a limpio, a cera de limón y a un nuevo comienzo. En el jardín, donde Berenice quería su escenario para la banda, ahora crece un pequeño campo de girasoles. Eran las flores favoritas de Tadeo. Decía que siempre miraban al sol, sin importar cuán oscuro estuviera el día, porque sabían que el sol siempre volvería. Mi tío Fermín me ayudó a plantarlos, arrodillado en la tierra conmigo, nuestras manos cubiertas de tierra, en un silencio lleno de comprensión. Él viene a menudo, al igual que mis suegros. Nos sentamos en el porche, bebemos café y hablamos de Tadeo, no con la agonía de las primeras semanas, sino con una sonrisa melancólica, recordando su risa, sus ocurrencias, el hoyuelo que se le formaba en la mejilla izquierda. Hablamos de Ignacio también. Hemos tejido una nueva red familiar, una elegida,
basada en el amor y el respeto mutuo. Esa es mi familia ahora. No he vuelto a hablar con mi madre ni con mi hermana. Sé por mi tío que Berenice se fue de la ciudad, humillada y sin un centavo del fideicomiso. Aparentemente, se mudó con una amiga a otra ciudad, intentando empezar de cero lejos del escándalo. Mi madre se ha encerrado en su casa. Ha dejado de ir a sus eventos sociales, de contestar el teléfono. El colapso de su estatus fue un golpe del que quizás nunca se recupere. Han intentado contactarme a través de parientes, con mensajes que oscilan entre la súplica desesperada y la acusación rencorosa. No he respondido. He elegido la paz. Sentada aquí, en el viejo columpio de madera de mi hijo, que ahora está rodeado de girasoles que se mecen con la brisa, pienso en todo lo que ha pasado. Ellas dicen, a través de terceros, que destruye a la familia. Pero, ¿se puede destruir algo que ya estaba roto por dentro, sostenido solo por mentiras, apariencias y una crueldad silenciosa? Yo creo que no. Creo que simplemente expuse la verdad que todos sabían pero nadie se atrevía a nombrar. Usé el poder que se me confió, un poder que nunca pedí, para proteger la memoria sagrada de mi hijo y para reclamar mi propia alma de las ruinas. Me arrebataron lo más preciado que tenía, pero no pudieron quitarme mi dignidad. ¿Hice lo incorrecto? No lo sé. Pero cuando el sol de la tarde ilumina los girasoles y siento una extraña calidez en el rostro, me gusta pensar que es Tadeo, diciéndome que, por fin, todo está en calma.